La utilización de plantas medicinales ha estado presente desde el inicio de la historia de la humanidad a lo largo y ancho del mundo. En la Madre Tierra, Pachamama o Tonantzin, el ser humano encontró la forma de procurar su salud. Así como la tierra misma nos da el alimento y los recursos para construir recintos de resguardo y nuestras herramientas, también en ella hallamos la medicina, desde los primeros humanos de hace cientos de miles de años hasta el día de hoy. A través del tiempo hemos explorado la herbolaria desde el instinto, la intuición, la observación y la lógica, llegando al tiempo presente del método y la tecnificación que forman a la ciencia moderna. Cada cultura madre desarrolló su propia medicina, sus prácticas terapéuticas y la utilización de plantas medicinales propias de su entorno. Se estima que el empleo de las plantas medicinales tiene su origen en los pueblos asiáticos, como es el caso de China, remontándose a 8.000 años antes de nuestra era, aunque el testimonio escrito más antiguo data del siglo XI a.C. y en él se hace mención sobre su tradición milenaria. Todos sus saberes se han ido transmitiendo de generación en generación hasta llegar a ser lo que conocemos hoy como medicina tradicional china, que se practica alrededor del mundo hasta la fecha, sin tener conflicto con la medicina alopática. La medicina tradicional china contempla aspectos como el qi, que es el flujo de energía vital, el cual se manifiesta en el yin-yang, que son cargas opuestas y complementarias de energía. Además, la teoría de los 5 elementos, que son madera, tierra, fuego, metal y agua. Por tanto, la enfermedad se debía a un desequilibrio de energías, cargas más altas de yin o de yang, y el empleo de plantas medicinales con sus propias cargas de energía como remedio para recuperar el equilibrio. En la civilización madre india, el Ayurveda, que literalmente significa la ciencia de la vida, muestra dentro de sus técnicas curativas la utilización de plantas medicinales. Tiene su origen en la tradición védica. El Veda fue descubierto por científicos de la conciencia llamados rishis, los cuales percibieron las estructuras del universo dentro de su propia conciencia, es decir, a través de la intuición. La medicina ayurvédica contempla lograr el equilibrio de las energías del cuerpo basándose en 3 tipologías o doshas: Vata, Pitta y Kapha, fuerzas que gobiernan todos los fenómenos biológicos, psicológicos y patológicos del cuerpo, considerando 5 elementos: aire, éter, fuego, agua y tierra, empleando plantas medicinales con sus propias características elementales para así reequilibrar a la persona enferma. Por su parte, en Mesopotamia,
La cultura madre ubicada entre los ríos Éufrates y Tigris, de las miles de tablillas encontradas, 800 están dedicadas a la medicina, y en una de ellas, de hace más de 4000 años, aparecen distintas recetas médicas con plantas medicinales. En su cultura existían dos especialistas de la salud que aparentemente se complementaban a la hora de sanar: el Ausu y el Ashipu. El primero prescribía los tratamientos para sanar los males físicos y anímicos, mientras que el segundo se ocupaba de las enfermedades consideradas sobrenaturales, siendo algo así como un mago o exorcista. En el antiguo Egipto, a través del papiro Ebers, que data aproximadamente del 1500 a.C., sabemos hoy que la farmacopea egipcia recurría a más de 700 sustancias extraídas en su mayor parte del reino vegetal. Contiene 877 apartados que describen enfermedades en varios campos de la medicina, como la oftalmología, la ginecología, la gastroenterología, así como sus prescripciones. Algunos ejemplos de plantas medicinales egipcias son azafrán, mirra, hojas de ricino, loto azul, extracto de lirio, jugo de amapola, resina, incienso y cáñamo, que en la actualidad siguen siendo utilizadas en la herbolaria mundial. Los conocimientos egipcios fueron transmitidos parcialmente a la antigua Grecia. Para muestra de esto, el considerado por los europeos como el padre de la medicina, Hipócrates, en el siglo V a.C., empleaba en sus curaciones más de 200 plantas medicinales diferentes. Galeno y Dioscórides dejaron tratados de plantas medicinales en los que clasificaron más de 800 especies. Algunas plantas medicinales utilizadas en la antigua Grecia son la menta, que era valorada para tratar problemas gastrointestinales, mal olor corporal, mal aliento e insomnio. El hinojo, que fue empleada para aliviar todas las formas de trastornos digestivos, especialmente la hinchazón. El perejil, que se utilizó como un afrodisíaco. La herbolaria ancestral mexicana. Los estragos de la invasión europea y su sistemática aniquilación del conocimiento ancestral anahuaca han mermado de forma contundente nuestra terapéutica ancestral. Un ejemplo de esto es la quema de códices en Texcoco en el año de 1530, organizada por el fray Juan de Zumárraga, so pretexto de ser hechizos y artes de magia, meros productos de superstición, según el texto del jesuita José de Acosta en su libro Historia Natural y Moral de las Indias, escrito en el año 1590. Muchos otros más conocimientos se perdieron en la quema de códices efectuada por Fray Diego de Landa en la región maya, sin mencionar los constantes despojos a lo largo de la colonización hasta el día de hoy. Fue impuesta su cultura
a través de la destrucción de los recintos ancestrales y en muchos casos la edificación de sus iglesias sobre los centros de conocimiento anahuaca o pirámides, como es el caso de Cholula. Además, es escenario de uno de los más terribles genocidios coloniales, la matanza de 5,000 estudiantes y maestros del Calmecac de Cholula, el más importante del altiplano central, seguido por otros terribles asesinatos masivos, como es el caso del que se llevó a cabo en el Templo Mayor. Tenemos evidencia de la utilización de las plantas medicinales en el Anáhuac y de la gran relevancia que la flora tenía para nuestros ancestros, a través del mural de Tepantitla, que representa al Tlalocan o paraíso de Tlaloc, ubicado en Teotihuacán, cuyo origen se remonta al siglo I después de Cristo. Esta manifestación pictórica hecha al fresco es el testimonio de las actividades diarias, pensamiento y creencia de la cultura ancestral que se desarrolló en Teotihuacán. Podemos ver en el mural imágenes de enfermos siendo cuidados y atendidos por médicos en distintas escenas de la pintura. También se pueden apreciar un gran número de plantas empleadas en su terapéutica. La leyenda zapoteca de la magnolia mexicana o flor de Yolosóchitl, del náhuatl Yolotl, corazón, y Xochitl, flor, flor de corazón, revela la forma en que se transmite el conocimiento ancestral a través de la tradición oral. Dicha planta medicinal que cura la tristeza, como en la leyenda se cuenta, siglos más tarde se logró corroborar su acción positiva en la preservación y recuperación de salud en el sistema cardiovascular, específicamente en el corazón. No podemos dejar de mencionar los hallazgos arqueológicos de los últimos años que ocurrieron en las cuevas de Mitla y Yagul en Oaxaca, específicamente en la cueva de Guilana-Quitz, donde se encontraron semillas domesticadas de chile, calabaza y frijol de más de 10,000 años de antigüedad, al igual que fragmentos de espigas y semillas de teocintle, que es el ancestro del maíz. Sin olvidar que el maíz es un producto de la biogenética realizada hace más de 10,000 años en nuestra civilización madre anahuaca. Esto nos ejemplifica claramente el asombroso desarrollo de nuestra civilización derivado del conocimiento de las plantas y su domesticación en el ámbito de la alimentación, y, por consiguiente, podemos suponerlo también en su medicina. En la obra de Fray Bernardino de Sahagún, denominada Historia General de las Cosas de la Nueva España, conocido como Códice Florentino, escrita en 1548, dedica el libro número 11 a las hierbas medicinales, en el que menciona los nombres de las plantas en lengua náhuatl, el padecimiento para el que se utilizan y su forma de emplear. Se le considera el primer libro etnobotánico médico de la época, pues se dice que el conocimiento lo tomó del saber de los viejos abuelos. El Códice de la Cruz Badiano
es un documento en el que se pretendió recuperar el conocimiento de los sabios ancestrales a través del registro de plantas medicinales y su utilización. El Códice de la Cruz Badiano es un manuscrito realizado en el año de 1552 de nuestra era que explica métodos de curación médica basados en el uso de la herbolaria ancestral en nuestro país, compilando el conocimiento de 7,000 años de desarrollo. Fue escrito en náhuatl por Martín de la Cruz y traducido al latín por Juan Badiano, ambos pertenecientes al Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Un par de décadas más tarde, el libro La historia de las plantas de la Nueva España fue escrito por Francisco Hernández, después de haber realizado la primera exploración en territorio mexicano de 1571 a 1576. Fue encomendado por el rey Felipe II para describir las plantas, animales y minerales útiles a la corona española. En el documento expuso más de 3,000 especies de plantas y 500 especies de animales. A finales del siglo XVIII, a petición del rey de España, Carlos III, se envió una expedición a lo largo del Anáhuac con el objetivo de ampliar el conocimiento de su flora, de la cual surgió un par de extensos manuscritos llamados Plantae Novae Hispaniae y Flora Mexicana, realizados por los expedicionarios y médicos naturistas Martín de C.C. y José Mariano Mociño. Los manuscritos contienen un extenso catálogo florístico. En ellos se incluyeron ilustraciones y descripciones que dieron pie a la clasificación de más de 3,000 plantas de nuestro país. Estos documentos son de especial interés histórico y científico, pues son los primeros estudios en el que la flora mexicana fue ordenada siguiendo las normas de clasificación botánica modernas, establecidas en gran parte por el científico naturalista Carlos Linneo, de nacionalidad sueca. Ya en el siglo pasado, en 1930, después de la Revolución, aparece una obra de gran relevancia llamada Las plantas medicinales de México, realizada por el maestro y botánico Maximino Martínez. Al ser normalista, solicita a sus compañeros maestros de distintas partes de la República Mexicana información sobre las plantas medicinales de sus localidades y la forma tradicional de utilizarlas. Esta obra es considerada el primer libro de herbolaria en México de corte moderno. El doctor Javier Lozoya, en 1975, funda y organiza el Instituto Mexicano para el Estudio de las Plantas Medicinales, con el propósito de integrar un grupo de científicos que desarrollasen investigaciones multidisciplinarias de antropología médica, etnobotánica, fitoquímica y farmacología experimental, con el objetivo de fundar científicamente la utilización de plantas medicinales provenientes de la medicina tradicional ancestral. De este instituto surge la primera revista
referente al mundo de la herbolaria llamada medicina tradicional. En ella se habló de los curanderos de muchas partes del país y sus prácticas con plantas medicinales. Es importante destacar la labor que se llevó a cabo en el estado de Puebla a partir del año 2001, estableciendo varios módulos de medicina tradicional a lo largo de la región. Estos espacios brindan servicios de herbolaria y homeopatía, contando con terapeutas tradicionales como curanderos, hueseros y parteras, así como baños de temazcal. La misión de estos módulos es poner al alcance de las comunidades la curación a través de métodos tradicionales, dando un servicio mixto, ya que están incorporados a estos módulos distintos especialistas de medicina convencional o alopática. No podemos dejar de mencionar la enorme tradición de las plantas sagradas o plantas de poder, que son empleadas en terrenos subjetivos como los procesos de toma de conciencia, las sanaciones del alma y la cura de padecimientos psicoemocionales. El peyote, Lopopora williamsi. El hongo Oteonanacatl, Psilocibe mexicana. La hoja de la pastora Opipilzintli, la Salvia divinorum. Manto de la Virgen Uololiuqui, Turbina corimbosa. El toloache o Tolohuaxicuitl, Datura stramonium. El jicuri es utilizado por los maracames, que son personas de conocimiento de la región oeste central del país para rituales de sanación. La medicina de las hongueras de la región de la Sierra de Oaxaca, que realizan curación a través de la utilización de hongos sagrados del género Psilocibe. Los insólitos relatos del antropólogo Carlos Castaneda sobre sus encuentros con el tolteca yaqui Don Juan Matus y la utilización de mezcalito o peyote para acceder a estados alterados de conciencia. A pesar de los avances de la medicina moderna y de la expansión de la industria farmacéutica, la herbolaria sigue presente y cada vez con mayor fuerza. Las nuevas tendencias ecológicas y el cuidado de la salud desde una perspectiva natural han despertado un gran interés por la medicina natural alrededor del mundo. Si bien la mayoría de los medicamentos alopáticos son obtenidos por síntesis química y vemos hoy en día los medicamentos de última generación y biotecnológicos, muchas medicinas son procedentes de plantas medicinales. Se estima que el 70% de la farmacopea mundial se nutre del reino vegetal. Algunos de los antitumorales, antibióticos, corticoides, hasta la morfina y la aspirina son ejemplos de medicamentos procedentes de plantas. Es sabido por la comunidad científica que la botánica y la química orgánica sentaron las bases de la farmacología del presente. La mayoría de nosotros recibimos de nuestras abuelas y madres alguna planta medicinal como remedio. Esta forma de recuperar la salud es inherente al ser humano.
Ha estado presente a lo largo de nuestra historia. Sigue siendo el remedio a los malestares de muchos hogares de nuestro país y del mundo. Leer bien los acontecimientos de los tiempos modernos nos puede ayudar a hacernos responsables y tomar acciones como individuos y familia para hacernos cargo de nosotros mismos, adquirir conocimiento sobre nuestra salud y tener un enfoque consistente y preventivo en la búsqueda del desarrollo armónico de nuestra vida. La herbolaria, como muchos otros conocimientos ancestrales, es afín a esta idea.